Participar. Bueno, tengo el agrado de presentar al doctor Sergio Miranda Sánchez. Es un colaborador de la Fundación que nos ha ayudado muchísimo con los niños que han sido erróneamente diagnosticados con ácido tubular renal, y tiene mucha experiencia en trastornos de la alimentación. Voy a leer brevemente su currículum. Es médico egresado de la UNAM, pediatra también egresado de la UNAM, gastroenterólogo pediatra por la Universidad de París, médico adscrito del Hospital Infantil de México, del Departamento de Gastroenterología y Nutrición. Es fundador y coordinador de la Clínica de Trastornos de la Alimentación del Hospital Infantil de México. Tiene una experiencia docente muy vasta y es un gran comunicador, ustedes lo van a comprobar. Y su primera charla es "Más vale amamantar que lamentar, leche materna y sus efectos preventivos". Gracias, Sergio, por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Me tengo que bajar de esta espuma en la que me acabas de subir, pero bueno, me bajo. Bueno, buenos días. Como siempre, para mí un placer estar aquí en los cursos de la Funatim. Y como bien dijo Laura, en mi alma mater. Bueno, entonces veo que hay médicos y hay mamás, ¿verdad? Sin discriminar a nadie, las mamás, sean médicos o no médicos, ¿pueden levantar otra vez la mano, por favor? Mamás. Ah, sí, tenemos bastantes mamás, de acuerdo. ¿Papás? Ah, ¿solo hay uno? Bueno, está muy bien. Perfecto. Entonces vamos a platicar de la sacrosanta y nunca bien ponderada lactancia, ¿de acuerdo? Este es un tema que se les va a repetir, bueno, enormemente. Entonces voy a tratar de darles algunos temas o puntos, tanto nuevos como de los que no se habla tanto, y desmitificar un poco esto. Pero aclaro que yo soy pro lactancia por completo. De hecho, también la otra clínica que llevo en el infantil es la de relactancia. Y ahí nos dedicamos a hacer relactar a las mamás que ya no están amamantando. Y son muchas veces los pediatras los que, lo puedo decir porque es mi gremio, es que me dijo que le deja de dar pecho. Bueno, ya les contaré eso. Entonces, bueno, lactancia materna, pues ¿desde cuándo? Bueno, piénsenlo, pues desde la noche de los tiempos, desde que somos especie, ¿no? Por lo tanto, lleva millones de años de certificación, ha demostrado que sí sirve, si no, no estaríamos aquí, no hubiéramos sobrevivido. Un detalle, nada más para hacer una cuenta de lo bien planeado que está esto, aunque no podemos decir si es planeado o no, eso es teleología, pero bueno. La agudeza visual de un recién nacido se estima que es aproximadamente, o sea, la distancia óptima para que un recién nacido enfoque y vea es aproximadamente 30 centímetros, 30 a 40. ¿Por qué no miden su brazo? Y se van a dar cuenta que esa distancia es esta, más o menos. Por eso puse estas fotos. ¿Por qué será que el recién nacido puede enfocar ahí? Pues para ver quién lo alimenta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante. Bueno, la lactancia materna, aunque lleva millones de años de certificación, ha ido en declive, y entonces la OMS ha hecho pues muchas campañas para difundir y promover otra vez la lactancia. Esto ha sido dirigido a mamás, ha sido dirigido a médicos, ustedes van a ser sometidos a estas campañas, por supuesto, y han sido impuestas también por los gobiernos locales en los hospitales. De ahí viene el término de hospital amigo del niño y de la madre, por ejemplo. Todas estas políticas, ¿no? Objetivo, pues que haya más lactancia porque claramente es lo mejor. Sin embargo, en muchos países ha ido bajando. Y en Europa empezó a bajar primero y tuvo durante los años 60 mucho una visión de tipo modernista, pero un modernismo perfectamente mal entendido. Si lo hacemos, si lo fabricamos, debe ser mejor que lo natural. Hoy en día, en la época postmoderna en la que vivimos, estamos empezando a regresar a lo natural. ¿De acuerdo? Es una era postindustrial que estamos viviendo y estamos diciendo, tal vez no estaba tan mal lo que llevaba millones de años, ¿verdad? Funcionando. Pero entonces, en varias sociedades avanzadas, muy modernizadas, vamos a decirlo así, industrializadas, hubo un declive. En esas sociedades es donde ya ha vuelto a subir la lactancia. Y son los países en vías de desarrollo donde estamos viendo que sigue y sigue y sigue bajando. Bueno, miren, por ejemplo, en nuestro país, la lactancia
empieza por niveles, de por sí empieza en niveles de frecuencia menores que los recomienda la OMS, y aparte muchos dejan de ser amamantados, por lo tanto partimos de un nivel más bajo y hay una deserción rápida. Entonces, por ejemplo, 1/3 de los recién nacidos son amamantados en la primera hora de vida si nacen en México. Solo 1/3. Quiere decir que hay 2/3 que en la primera hora, que ya debían estar pegados, reconociendo el olor de su mamá y probando, no están pegados a ella. Bueno, estos son cosas que para los médicos, les digo, es cosas que si mañana ustedes tienen un puesto de decisión, son las cosas que tienen que tomar en cuenta para no tomar las decisiones sobre las rodillas o no sé, en el café. Lactancia exclusiva o mixta. Antes del primer mes, 81%, pero a los 6 meses, solo a la mitad de ese tercio que estaba siendo amamantado va a seguir siendo amamantado. Y entonces, cuando es exclusiva, del 2006 al 2012, aquí tengo pasó del 22, bajó a la mitad casi. O sea, sigue bajando estrepitosamente. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, estadística nuestra. Van a estar muy acostumbrados los médicos a oír, en México no hay estadística, de esto sí, y está clarísimo, no tengo que extrapolarlo en ningún lugar. Entonces la pregunta es, ¿será? Porque hay gente que piensa, bueno, es que los que nacen en hospitales privados, ¿no? Como les dan una fórmula en lugar de favorecer la lactancia, las señoras que no quieren amamantar, que tienen 10 personas de servicio doméstico que atienden, nana, etcétera, o hasta ahí con nodrizas, no, son ellas, ¿no? Pues no, resulta que donde más se está perdiendo es en el sur del país, sureste, ¿sí? Se redujo, por ejemplo, de la lactancia materna exclusiva, vean, del tercera parte al 15%, o sea, 1/6. Y esto en el medio rural, no es solo en la ciudad, vean, de casi un 37% a un 18,5%. Y en la población indígena, donde pensaríamos que es donde menos va a pasar, porque es la que estaría menos influenciada por la cultura modernista y posmodernista de la que estoy hablando, también está bajando. Entonces, debe haber algo más que solo una cuestión de mentalidad, ¿sí? Y son desafortunadamente las poblaciones en mayor estado de pobreza de México las que más están abandonando las buenas prácticas de lactancia, ¿sí? Y nada más para comparar, si fuera estatus, en países escandinavos, entiéndase, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia, 60-80% son amamantados a los 6 meses todavía, ¿sí? O sea, es una cifra mucho más alta. Entonces, y esos son los países justamente de más alto nivel de desarrollo. Noruega, por ejemplo, se dio el lujo de no entrar a la Comunidad Europea. Dicen, ¿para qué tenemos que mantener a estos subdesarrollados nosotros? Tienen un nivel económico muy alto y ven, son de los que más. Bueno, y también son de los que más hacen investigación en esto. Ahora, bueno, ya, les di el panorama de foco rojo. Se está amamantando menos. No es buena idea. ¿En qué contexto? Porque dicen, bueno, amamantar, ¿para qué? Vean, por ejemplo, aquí les estoy poniendo también datos de México, son del 2008, pero de las encuestas nacionales de salud que se han llevado y que son un gran instrumento para valorar la situación de nuestro país. Vean, el sobrepeso ha ido subiendo, ¿sí? 1994, 2000 y 2006, de 38 a casi 40%. La obesidad de 21% a 31%. Esto en un espacio de 8 años, es bárbaro. No son 8, son más, perdón. Son 12 años. Sigue siendo muchísimo, es rapidísimo. Colesterol y triglicéridos no tenemos todavía los datos para cuando se publicó esto, pero bueno, sí han subido. Y la diabetes, vean nada más, 4% a 7%. ¿De acuerdo? O sea, disparándose. Lo que decimos tristemente es que no nos van a caber en los hospitales. De hecho, ya no nos están cabiendo. Sí, ya no nos están cabiendo. Bueno, entonces estamos en un país que está teniendo un problema de sobrepeso y obesidad y las enfermedades asociadas a ellas que están subiendo y subiendo y subiendo y van a seguir subiendo. Por el momento, bueno, aquí no tienen que leerlo, no se preocupen. Eso es para que sea una idea de la lista. Yo les voy a decir qué es esto. Esto es una tablita de un artículo de los beneficios de la lactancia materna y vean, son tan precisos que el título dice beneficios del amamantar a dosis respuesta. Dosis respuesta significa que si yo tenía beneficios por haber sido amamantado 6 meses, aquel que haya sido amamantado 8 meses tendrá más beneficios que yo, y el que fue amamantado 12 meses debería tener el doble
de beneficios que yo. Bueno, estoy simplificando, porque no todo es lineal, pero lo que voy es, a más leche materna, más protección. Bueno, tomando en cuenta eso, vean, la lista es otitis media recurrente, infecciones respiratorias altas, infecciones respiratorias bajas, o sea, neumonía, todo eso, asma, bronquiolitis, enterocolitis necrotizante, dermatitis atópica, gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, leucemia y muerte súbita del lactante. Es largo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí parecía que claramente, ¿qué estamos esperando, no? Eliminen las fórmulas, porque hay que hacer amamantar. Bueno. Sin embargo, nada más, porque no es el tema, no quiero entrar en ese tema, sepan que sí existen contraindicaciones de la lactancia, sí las hay. Uno es el HIV, el SIDA, es controvertido. La OMS recomienda amamantar, pero se sigue discutiendo, la misma OMS lo sigue discutiendo. La OMS lo hace, pero hablando de países donde la opción de leche en polvo, o comunidades donde la opción de leche en polvo implica riesgos de morir de diarrea, pero por agua sucia. Entonces dicen, corren más riesgo de infectarse y morir de una salmonela que adquirir el virus del SIDA por la leche materna. Pero en una población que sí tiene a su alcance agua limpia, es muy cuestionable que una mujer con SIDA lo amamante. Pero esto se sigue discutiendo. Pero es para darles un ejemplo de cómo las recomendaciones hay que saber aterrizarlas, en dónde las están aplicando. ¿De acuerdo? Eso es importante. Otra contraindicación es cualquier medicamento que le haga daño al lactante. Si es una mamá con cáncer y está recibiendo quimioterápicos, pues no puede. Si es una mamá con tuberculosis, pues depende de lo que le estén dando. Ahora, otras son enfermedades metabólicas en el recién nacido. Si tiene galactosemia y lo siguen amamantando, se lo van a echar. Se va a morir ese niño, ¿sí? Con la galactosemia, por ejemplo. Entonces, todo depende del caso. Pero de todas maneras, las contraindicaciones se cuentan con los dedos de 2 manos. No más. ¿De acuerdo? No necesito el pie. Da muy poquito. Bueno, ahora, esta es otra tabla que les traigo, pero porque es importante ver en esta tabla, vean lo que dice, riesgos por no amamantar para los lactantes. Y esto está publicado por el equivalente de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, lo que ellos llaman el Surgeon General, que es como que el médico encargado de la salud, allá en el 2011. Vean, si usted le hace, porque esto es para el público, si usted no amamanta a su hijo o a su hija, tiene 100% de riesgo comparado con la población, o sea, de que sí le pueda dar una infección, una otitis. También puede tener dermatitis atópica, o sea, le aumenta un 47% el riesgo. Diarrea, ser hospitalizado en el primer año de vida por alguna infección de vías respiratorias, 3 veces más riesgo que la población en general. Asma, 1,5 veces más. Asma sin historia, si no hay antecedentes en la familia, 1.3 veces más. Obesidad, 1.3 veces más. Diabetes, leucemia. Usted no amamanta a su bebé, le está ganando un 20% más de riesgo de que tenga leucemia. Linfocítica, mieloblástica, lo que quieran. Muerte súbita del lactante, no más 56% más de riesgo. Y si son prematuros, enterocolitis necrosante, que se ganan una estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales por meses, 1.38 veces más. O sea, es altísimo, si se dan cuenta. Bueno, con estas noticias dadas al público por organismos tan serios, bueno, no es de extrañarse. ¿Van a acabar? ¿Cómo creen que se sienten las mamás que no amamantaron después de leer esto? Solo piénsenlo. ¿Cuánto se tiene que deprimir una mujer hoy para salvar a su hijo de un cáncer? Pues aunque se tire por la ventana, ¿verdad? No lo va. Si tiene la predisposición, pues lo que ella haga post hecho no puede ayudar mucho. ¿Significa entonces esto que es un crimen? ¿Que la gente que no amamantó está cometiendo perjuicio y abuso infantil? No hemos llegado a eso, ¿verdad? Pero se dan cuenta que al leer esto dicen, bueno, ¿con qué derecho yo le aumento un riesgo a mi hijo cuando no hay una sola mujer que nazca sin poder amamantar? Pero que dé a luz sin poder amamantar, es biológicamente hablando. Bueno, sin embargo, yo les pongo que la política del miedo no sirve de nada. No la sigan. Eso no nos va a llevar a nada. Ejemplo. Y eso se lo digo a los médicos, porque en la clínica de relactancia, ¿cómo recibimos mamás que llegan con culpa?
O sea, es muy notable. Los pediatras somos los primeros en inducir culpa en las mamás. Tan solo empiezan a dudar un poco en amamantar, ya empieza la mirada inquisidora. Miren, estoy poniendo esta foto de Kennedy, y como estamos hablando de niños, por eso lo escojo cuando se hizo papá, quien propuso cuando tomó el poder que disminuirían la obesidad en un 20% en los Estados Unidos antes del final de la década y que llegarían a la luna. ¿Qué fue más fácil? Asusta, ¿verdad? ¿Quiere decir que esto es más poderoso? ¿Sí? Piénsenlo, porque vamos a volver sobre este punto. Se los dejo aquí, en la mente para que lo piensen. Bueno, entonces, ahí vienen las grandes preguntas. Amamantar sí, pero ¿con culpa? Es decir, yo no quería amamantar, pero el pediatra me dijo que era mala madre, que si no lo hacía, bueno, no me lo dijo así, pero me dio a entender que yo no tenía madre si no lo amamantaba. Que le voy a generar muchos problemas, entonces, pues órale, sí, pero ¿a quién? Entendiendo por eso, mis hijos, pero si hay alguien que no tiene mamá que lo amamante de nodriza, ¿qué hago? Amamantar sí, pero ¿hasta cuándo? Esto no es un Photoshop, esto es de una página que se llama Controversias de la Lactancia, ¿sí? Y si no, bueno, ¿cuándo? Entendiendo por eso, ¿cada vez que llore? ¿O para el cólico porque es más fácil de digerir? ¿O solo para que esté sano? ¿O pues porque mientras yo amamante tengo menos riesgo de volverme a embarazar? Entonces yo les pregunto a las que han sido mamás, ¿se han sentido culpables? ¿Hay alguien aquí que se ha sentido así por momentos con relación a la lactancia? En fin, pueden no decirlo, no se preocupen, pero estoy seguro que los hay. Las hay, segurísimo. Bueno. Entonces, cuidado con los extremos. Esta criatura no necesita leche materna, ni necesita esta forma de contacto para establecer un vínculo con su madre, porque ya habla. Hay una gran diferencia. Vean, no se los estoy inventando. Bueno, entonces esto es solo les los voy a traducir para que se den una idea de lo que hay alrededor de este tema. Amamantar, lo que mis amigos creen que estoy haciendo, lo que mi mamá cree que yo hago cuando amamanto, lo que la sociedad me dice que hago cuando amamanto en público, lo que mi esposo piensa cuando piensa que estoy amamantando, lo que yo pienso que estoy haciendo, manteniendo la especie, ¿no? Y lo que en realidad estoy haciendo, amamantando, pero aquí con el celular. Vean si no es parecido a la realidad. Cada quien lo va a ver a su manera. Bueno, entonces habiéndolos introducido en esto, vamos a pasar, para que lo reflexionen, a lo médico y van a ver cómo lo voy a engarzar con lo anterior, para que tenga sentido. Vamos a pasar a lo más médico. La evidencia médica, esto se digo a los que, bueno, tanto a los estudiantes como a los que no son médicos, está graduada por niveles de evidencia. Es decir, esta es una evidencia alta, perfectamente confiable. Esto demuestra X cosa. Bueno, ese es el nivel más alto de evidencia. Pero luego vienen otros donde muchas veces tenemos resultados de intervenciones o estudios donde unos estudios dicen una cosa y otros dicen otra. Cuando la cantidad de estudios que dicen una cosa son así y los que dicen lo contrario son así, pues la evidencia sigue siendo fuerte y hablamos de que es probable que la realidad sea esta. Cuando es así decimos que la evidencia sugiere, pero solo sugiere, y es un grado menor de evidencia. Y cuando llegamos a esto, no tenemos evidencia. No la tenemos, no sabemos para dónde voltear. ¿De acuerdo? Y empiezan todas las anécdotas, ¿no? Yo como pediatra no prescribo, es rarísimo que yo prescriba medicamentos para la tos. Rarísimo. Y siempre tengo que dar muchas explicaciones a las mamás de por qué no lo hago. ¿Por qué? Porque en todos lados se encuentran medicinas para la tos, ¿no? En cualquier farmacia y están a la mano. Y entonces empiezan a ver que a mi sobrinito sí le funcionó, a mi primo sí, no, a mi hijo no le funcionó, a mi sobrina tampoco. Claro, ¿qué cree que están oyendo? Esto, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y así nos seguimos. ¿Pero cuál escojo? Bueno, entonces tenemos varios grados de evidencia, ha habido varias maneras de graduarla y yo aquí escogí el que va de 4 a 1 y vamos a usar ese para una revisión de lo que hoy sabemos sobre los efectos protectores de la lactancia materna.
Bueno, y aquí ya les puse, ¿no? Lo más confiable es un ensayo clínico aleatorizado. Bueno, no entraré en esos detalles. Pero bueno, entonces la evidencia médica tiene que enfrentar estos problemas. Miren, los efectos protectores de la lactancia, hablemos del que sea, va a depender de factores genéticos. Y me faltó poner epigenéticos. Dependen de los factores ambientales. Bueno, ahí entra más o menos esto. El tipo de lactancia, estamos hablando de exclusiva, mixta, o siquiera de distintos tipos de leche, porque si el bebé está en un lactario, pues son distintas leches que se mezclan. ¿Cuánto duró esta lactancia? ¿Y cómo fue ablactado? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, haber sido amamantado y ablactado primero con carne, que haber sido amamantado y ablactado primero con pescado, o primero con cereales o fruta. Va a depender mucho de eso. Entonces, estos son los problemas que enfrentan los estudios cuando unos dicen una cosa y otras dicen otra. Se los simplifico, voy a super simplificarlo, pero yo tengo un estudio que dice que la lactancia materna protege contra la obesidad y no toma en cuenta que los niños que están ahí estudiados fueron ablactados de una manera muy cuidada y nunca recibieron exceso de calorías. Y en el otro lado tengo varios estudios donde no se dieron cuenta que muchos niños fueron alimentados con exceso de calorías, aparte de tener lactancia materna, y de no tener lactancia materna. Se dan cuenta que hay un sesgo ahí, hay una fuente de confusión. Bueno, estas son las probables fuentes de confusión. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, no todos los estudios demuestran esta asociación proporcional, por ejemplo, coeficiente intelectual. No, ¿cómo? A ver, ¿quién de aquí ha oído, leído o ha escuchado que amamantar favorece el coeficiente intelectual? Ok, bueno, muy bien. Ok, parece que sí, pero vean, no todos los estudios han demostrado esa asociación. ¿De acuerdo? Lo único que podemos decir es que ningún estudio demuestra que ser amamantado es nocivo para el coeficiente intelectual. ¿De acuerdo? Ni que ser alimentado con fórmula es mejor. Es lo que sí estamos seguros. Pero no por ser amamantado es seguro que uno va a tener un mejor coeficiente intelectual. Porque hay varias preguntas, y por eso se calificó como evidencia grado 2, probable, hasta ahí. Las madres que amamantan, las preguntas que se han hecho es, ¿estimularán más al niño? Porque tienen una mejor relación con él, porque se sienten mejor como madres, tal vez, más competentes, no lo sé. El apego en la lactancia materna facilita el neurodesarrollo, es decir, toda la estimulación que tiene el niño. Ejemplo, ¿saben cuál es la mejor manera de cargar a un bebé? Cuando ya están caminando, o sea, no ustedes, no el bebé. Aquí la cangurerita, el bebé aquí frente a ustedes, porque van platicando con él, lo vigilan, lo cuidan y no lastima la espalda. O atrás, igual. ¿No les recuerda a alguien eso? Es como tradicionalmente los pueblos mesoamericanos han llevado siempre a los bebés. ¿Y saben por qué es la mejor manera? No solo por la temperatura. El bebé oye el latido de su mamá o papá y eso lo tranquiliza. Lo mantiene a buena temperatura. Están vigilando todo el tiempo cómo se siente el niño. Lo tienen en una zona segura. Y el niño está súper estimulado porque ve para donde voltee el papá, mamá, ahí voltea. Lo que oiga el papá, mamá, es lo que va a oír ella. ¿Se dan cuenta? No la carriola, no la andadera, no el gimnasio. Es esto. Curiosamente es más natural. Bueno, entonces, ¿será que las madres que amamantan también estimularán más? Entonces, todas las preguntas que se están haciendo. La base científica es que hay unos ácidos grasos poliinsaturados de grasa en la leche materna que puede favorecer todo el desarrollo de la retina y del sistema nervioso central. Esa es la base fisiológica y eso no se discute. Eso no se discute. Ahora, infecciones. Van a ver el otro ejemplo. Hay evidencia sólida, convincente, así se llama, grado 1, es el más alto, en favor de que la lactancia materna protege contra infecciones de vías respiratorias, otitis media y diarrea infecciosa. Y la relación sí es proporcional a la duración de la lactancia. Es de las pocas cosas que están claramente demostradas. Y es uno de los argumentos por los que la OMS empezó a promoverla tanto, pensando en las poblaciones depauperadas en malas condiciones de vida. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una de las muy pocas, si no es que a veces la única, depende de los estudios, que es sólida. Todo lo demás es especulativo. Enfermedades cardiovasculares. ¿Alguien ha oído que los amamantados van a ser menos gordos? Se dice todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, muy bien. La presión arterial. Sí, fíjense que en varios estudios se ha visto que es menor en adultos que fueron amamantados en la infancia, sí.
Pero este decremento es muy leve, por lo que su valor individual es relativo. Es decir, a lo mejor yo solo tengo 5 milímetros de mercurio, 2 milímetros de mercurio menos de presión diastólica o sistólica que si no hubiera sido amamantado. Pues a lo mejor eso en cualquiera de ustedes no significa nada. Pero a nivel de población general sí. Porque si esta fuera toda la población, puede ser que algunos de nosotros tengamos predisposición genética de por sí. Y esa disminución en esos milímetros de mercurio de la presión arterial sí nos puede proteger a nosotros. Por eso, aunque esto tal vez a nivel individual no sea tan práctico, a nivel de población sí, vean, con solo bajar 2 milímetros de mercurio la presión arterial en Estados Unidos habría, son modelos matemáticos, 17% menos de hipertensos, 6 menos de gente que tiene en general alguna enfermedad cardiovascular, 15% menos de infartos o isquemia al corazón. ¿Se dan cuenta? Con 2 miserables milímetros de mercurio. Y en cambio, el cuerpo aguanta mucho, no se necesitan 2, se necesita más. Si sube de 10 a 20 milímetros de mercurio, por 10 la diastólica, 20 la sistólica, se duplica el riesgo. ¿Ok? Entonces es interesante, pero ¿qué tanto protegerá? La conclusión es que es muy difícil saberlo todavía. Es muy difícil y no se puede vender la idea de que la lactancia materna protege contra enfermedades cardiovasculares. Sabemos que no favorece las enfermedades cardiovasculares, pero no sabemos hasta dónde proteja. También los niveles y los protectores no se han observado en niños, esto se observa en adultos. Por lo tanto, los efectos no son claros. Y otra cosa, hay mucha fuente de sesgo. Solo piensen lo que ocurre entre la época en que mi único alimento era la leche, ¿sí? Y todo lo que pasó en medio, infancia, adolescencia y edad adulta, ¿no? Para mi corazón. Entonces eso empaña la claridad de esto. Vamos a otro. Entonces ya quedamos. Enfermedad cardiovascular parece que sí, pero faltan estudios. Diabetes. Miren, grado 2 es probable. O sea, no es seguro, pero es bastante cercano que sí protege contra la diabetes tanto la tipo 1 como la tipo 2. Y que sí hay una relación de proporcionalidad, pero no es muy alta, baja. Ya solo sugiere que bastaría con ser amamantado. Si es más tiempo, mejor. Pero es algo que no está por completo, es solo sugestivo. Bueno, ¿cuáles sesgos hay? Bueno, es que la lactancia protegerá, ¿por qué motivo contra diabetes? ¿Por lo que tiene la leche? ¿O protege porque hay menos infecciones? Y la diabetes, uno de sus disparadores son las infecciones virales, cuando llegan al páncreas. Entonces, ¿será por lo que tiene la leche? ¿Será porque se infectan menos? ¿Será porque las mamás que amamantan también son muy cuidadosas a la hora de lactar? No lo sabemos. ¿Se dan cuenta cuántos sesgos hay? Y aclaré, dije que estoy en la clínica de relactancia, yo sé que está claro cuál es mi posición, Mi posición es a favor de la leche materna, pero lo que digo es que no debemos ni idealizar ni satanizar las cosas, eso no nos lleva a nada. Cáncer infantil, la evidencia es nivel 3, solo es sugestiva. Hoy en día, de que la leucemia en niños puede ser protegida si la lactancia es superior a 6 meses, pero se requieren más estudios, ¿sí? Esto es de la revisión más reciente que encontré. Estos son los artículos originales, pero la revisión original, ahorita va a salir la referencia, es desde 2013, es la más reciente que hay, y fue hecha justamente por los países nórdicos, que son los campeones mundiales de lactancia. Entonces, solo quiero que comparen esto entonces con el aviso oficial del equivalente a la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, diciendo, si usted no lo amamanta, 20% de riesgo de que tenga, más riesgo de que tenga leucemia. Bueno, no, pues qué miedo. Lo único que van a lograr es que amamanten angustiadas las mamás, lo cual no es buena idea. Bueno, existe evidencia de un efecto protector contra cáncer de mama y de ovario. Se me olvidó ponerlo, es nivel 3. O sea, no es seguro, pero es bastante probable que protege a la mamá de cáncer de mama y de ovario. Ese es un beneficio, pero siempre hablamos del beneficio para los bebés. Bueno, este es para la mamá. ¿De acuerdo? Enfermedad celíaca. Bueno, aquí yo se los introduje. No voy a perder mucho en explicar, pero la enfermedad celíaca es una enfermedad en la cual yo no puedo tolerar el gluten del trigo, que es una proteína del trigo. Si la detecta mi organismo, va a producir anticuerpos contra esa estructura. Por desgracia, esa estructura se parece mucho
a las células, a cierta parte de la membrana de las células de mi epitelio intestinal, sobre todo el epitelio de intestino delgado, que es el que más absorbe la comida, y mi cuerpo empieza a atacarlo. Tiene otros efectos colaterales, que es anemia, por eso que es una anemia que le puedo dar un camión de hierro a la persona, sigue con anemia. Pueden tener hepatitis, no se ponen amarillos, pero tienen las transaminasas elevadas. O sea, se ven bien, pero el examen de laboratorio muestra que tienen transaminasas elevadas y que no hay ninguna explicación y todo el tiempo las tienen elevadas. Hay mucha historia de abortos de repetición o de infertilidad. Eso es muy común en las mujeres con celíaca, y de hecho yo conozco varias que así fue como se supo que eran celíacas. Cáncer intestinal, si uno tiene enfermedad celíaca y sigue comiendo trigo, le da linfoma, tarde o temprano. Bueno, esta enfermedad es un lío. En México parece que no hay, pero eso solo es parecer. Claro que la hay. Lo que no sabemos todavía es qué tanto. Se está buscando y dentro de poco ya habrá estadística, pero cada vez hay más estudios que dicen sí hemos encontrado. Entonces, bueno, eso irá viniendo con el tiempo. Pero este es un país que come maíz, eso lo protege en parte. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque la enfermedad celíaca es un problema de salud público mundial. Se calcula en muchos países, ¿saben cuánta hay? 1 de cada 250 habitantes. ¿Se dan cuenta? Ese es lo que se llama el iceberg celíaco. Solo vemos la punta. Entonces, es una enfermedad muy común en México. Lo más probable es que en unos años digamos que sí hay, pero que es menos frecuente. Y podría explicarse porque la introducción del trigo es solo de hace 500 años para acá. Pero es una enfermedad que no podemos olvidar. Como médicos estamos obligados a buscarla cuando hay sospecha. Bueno, entonces, esta enfermedad genera muchas preguntas y una de ellas es cómo prevenirla, por supuesto. Entonces, lo que siempre se ha hecho es retrasar la introducción del trigo, no del trigo, perdón, del trigo. Y muchos pediatras siguen haciendo esperanza hasta los 9, 10 meses para introducir el trigo. O esperarse más para prevenir la enfermedad celíaca. Esto es muy parecido a lo que tal vez algunos de ustedes hayan visto con las alergias. No, como el niño es alérgico a la leche o algo, le vamos a introducir todo, el huevo hasta los 2 años de edad. El pescado, bueno, también hasta como 1 año o 2 años de edad. Eso es muy común. Y todavía hay muchos médicos que lo hacen, ¿sí? Pero hoy sabemos que no pasa nada. Hay estudios que han mostrado claramente que introducir el trigo entre los 4 y 7 meses, lo cual cuando yo era estudiante era sacrilegio, a los que hacíamos eso nos hubieran quemado ahí en la placita de aquí. O sea, era sacrilegio eso, aquí, era sacrilegio. Vean lo que unos años después puedo decir tranquilamente en un auditorio. Que parece que se puede dar entre los 4 y 7 meses a condición de coincidir con la lactancia materna. Es decir, si lo das entre los 4 y 7 meses y está siendo amamantado, no pasa nada. Eso es lo que la evidencia sugiere. Sugiere. No estamos 100% seguros todavía, pero sugiere. El momento adecuado de introducir el trigo, veanla, es grado 2. ¿De acuerdo? La evidencia es bastante alto. Pero el momento adecuado fuera de este margen es muy controvertido. Grado 4, vean qué bajo, es insuficiente. Al 4º mes, al 5º, al 6º, quién sabe. Quién sabe. Eso quiere decir que si se introduce al 9º mes, ¿no? El problema no es ese. El problema es que todas estas recomendaciones son ¿con qué? Con lactancia materna. Entonces, ¿qué hacemos con las pobres señoras que no están amamantando? Señora, no tengo recomendación. Si le va a dar trigo, perdón, si le va a dar enfermedad celíaca, no sé si le va a dar o no por cuando le demos el trigo. Y puede ser que le dé si se lo da a los 4 meses. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sería mejor amamantar. Bueno. Entonces, el efecto y los sesgos que tenemos es, bueno, sí protege, pero ¿por qué será? O sea, la pregunta es, ¿de veras esto está protegiendo contra la enfermedad celíaca? Vean cuántos organismos se lo están preguntando. ¿O solo retrasa el inicio de la enfermedad? Esa es la duda. Y para eso, bueno, necesitamos que los estudios sean más largos, mucho más largos, en seguimiento, para que podamos un día decir, sí, hay menos gente con enfermedad celíaca si es amamantada, o sí hay la misma cantidad, pero tardan más en desarrollarla. ¿Dónde están puestos los ojos? En los países escandinavos, donde hay alta prevalencia de enfermedad celíaca, pero la lactancia materna está subiendo. Y sigue subiendo. Entonces, se podría esperar que haya menos o que tarde más en haber enfermedad celíaca. El tiempo nos lo dirá. ¿Sí? Cuando ya tenga bastón, a ver qué les cuento aquí. Bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces, enfermedades alérgicas. Bueno, ahora sí voy a tocar el sacrosanto tema. Aquí es muy triste para mí tener que tirar de su pedestal
a la lactancia materna. También cuando yo era estudiante era la solución para evitar alergias, amamante. Fíjense que se han hecho estudios y podría pasar horas hablándoles de alergias y sé que ya se me está acabando el tiempo, pero miren, el problema de las alergias es que no es lo mismo hablar de dermatitis atópica que de rinitis alérgica, que de gastroenteropatía eosinofílica, que de asma, que de urticaria. Aunque son enfermedades alérgicas, tienen mecanismos diferentes, naturalezas diferentes, y entonces no es fácil decir que la lactancia materna va a proteger contra todas las alergias. Por lo tanto, esa fue la primera conclusión a la que se llegó. Entonces empezó a ver, vamos a ver en específico, protege contra la dermatitis atópica, protege contra la urticaria, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a ver y ahorita, fíjense, pasó de grado alto, ha ido bajando la evidencia y hoy se considera que la lactancia materna, la evidencia que hay hoy en día es grado 4, o sea, insuficiente para considerar que la lactancia materna protege contra las alergias alimentarias en general, el asma o la dermatitis atópica. Puse alérgica, pues dermatitis atópica. ¿Qué les parece? Eso es de lo último que hay. Reuniendo, haciendo metaanálisis, o sea, ya mucha estadística de muchos estudios. ¿Qué crees? Cada vez, o sea, en los primeros estudios era así, sí protege, no protege. Y lo que ha pasado con los años es esto. ¿Y por qué pasa esto? Porque primero, cuando se ve esta diferencia, lo que se hace es ver la metodología de estos estudios, la forma en que se hicieron y la forma en que se hizo esto. Y lo que se hace en los siguientes estudios es que la metodología sea parecida para ver si no era un error, una cuestión de método. Y al hacer eso, ¿qué creen que va pasando? Si de veras hay evidencia, lo que va a seguir es pasando esto. Pero si esa evidencia era por sesgo, y eso es lo que ha pasado. Entonces, no hay relación, fíjense bien, se cayó este monumento. No hay relación entre la edad a la que se introduzca el alimento y la alergia. No la hay en general, solo sabemos del trigo en amamantados entre 4 a 7 meses. Y eso me remonta a la primera diapositiva que les puse, aunque no son diapositivas, ¿verdad? Que es que la lactancia materna lleva millones de años de certificación. Fíjense que es muy interesante. ¿Qué ejemplo les viene a la cabeza de comida sana, de cocina sana, tradicional, de alguna población? La mediterránea, ¿no? Les han dicho, por ejemplo. Entonces, entiéndase, la de los romanos, los griegos y los pueblos orientales en la antigüedad y su evolución al tiempo de hoy. ¿Cuál otra? Por lo general no la asociamos con obesidad ni cosas así. La china, ¿no? La asiática. Tiene mucha verdura, tiene pescado. Así nos seguimos, ¿verdad? La mayoría de cocinas tradicionales son equilibradas. ¿Por qué? Porque pasan por una evolución de siglos o miles de años. Ejemplo, ¿saben ustedes cómo reemplazar un filete por otro alimento en cuestión de aminoácidos y de nutrición? Es decir, traducción, no tengo carne, ¿qué le puedo dar, doctor, en lugar de carne que lo alimente igual o sea muy cercano a, porque no tengo para carne? Cereales y leguminosas, ¿verdad? Bueno, díganme, ¿no les suena eso a chop suey? Bueno, creo que ese es con carne, ¿verdad? Pero bueno, soya con arroz. ¿No les suena a frijoles con arroz? ¿Cocina tradicional mexicana? Si la cocina mexicana es sana, es que la hemos hecho insana por hacerla barata. Pero no hay verdura en la cocina mexicana, no hay nopales, no hay chilacayotes, no hay guasontle, no hay lechuga en el pozole, los tacos dorados no tienen lechuga, no hay frijoles. ¿Sí se dan cuenta? Pero hemos perdido la tradicional por privilegiar solo unos alimentos. Ese es el problema. Bueno, ¿por qué les contaba esto? Porque, pues, ¿cómo creen que los chinos ablactan? Vaya, no todos, pero les puedo decir, ¿cómo creen que la gente de Singapur ablacta a los bebés? Se lo puedo decir porque la pediatra de mi hijo vivió en Singapur, ya está aquí, pero bueno, es una mexicana que estuvo allá como pediatra. Decía, pues es que les dan pescado. Empiezan con pescado. Bueno, a mí, amigos italianos me han dicho que el parmesano lo dan de edad muy temprana y empiezan a lactar, entre otras cosas, con parmesano de entrada. Pues, ¿qué harán en Veracruz? ¿No? Se ponen a pensar un poco, como, pues si estuviera mal, esa población ya estaría muy mal.
Entonces, eso es a favor. Los romanos lactaban con yema de huevo. Entonces, todo eso es en contra de esta idea de que introducir los alimentos en cierta edad va a producir o no alergias alimentarias. También el consultorio es muy divertido, porque más de un paciente me ha dicho que otros pediatras le han dicho no, ese pediatra no sabe cómo lactar. Porque yo digo, ¿cómo quieres empezar? Yo más bien me adapto a los hábitos de la familia. Si veo que quieren empezar con whisky, bueno, claro, les digo que no, ¿verdad? Si quieren empezar con carne cruda, pues les digo, no es tan buena idea, pero ¿y si la cueces? Depende del niño. Entonces, nadie podría decir, si juntamos a todos mis pacientes, ninguno les podría decir cómo lacto. Les van a decir, pues nos pregunta. Pues sí. Y voy siguiendo. Y ya. Y depende del niño. El niño es el que me va guiando. ¿Por qué? Porque toda la evidencia dice que lo único que sabemos es que no sabemos. Eso es a lo que hemos llegado hoy. No sé qué diga cuando venga con mi bastón, pero hoy es lo que les puedo decir. Bueno, retrasar los alimentos alergénicos no parece tener ningún efecto protector. Mi hijo tomó pescado a los 6 meses, punto. Y mi esposa es alérgica. Yo tengo una forma parecida a alergia, pero no es alergia. Toda la familia de mi mujer es alérgica a todo. Y mi hijo tiene rinitis alérgica. Bueno, sí, pero hasta ahí. No tiene alergia al pescado. Bueno, claro, eso no es evidencia, Por eso se los digo. No es evidencia, es un caso. ¿Ok? Pero bueno, lo hice porque hay evidencia. Bueno, tanto así que, la Academia Sueca de Pediatría considera que las dietas restrictivas durante el embarazo o lactancia no tienen efecto protector. Toda la familia es alérgica a la leche de vaca. ¿Será bueno que yo en el embarazo, porque mis otros 2 hijos son alérgicos, no tome leche? No, señora. No se echa a perder sus huesos. Usted sí necesita leche. ¿Usted es alérgica a leche? No, yo no. Pues usted tómela. La sangre del embrión y de la madre no se mezclan. Solo en el momento del parto. Ni siquiera se mezclan las sangres. ¿De acuerdo? Entonces, aunque pasan muchas sustancias, no es que si yo me lo como ya pasó forzosamente. Bueno, entonces ya está demostrado, eso sí, que no sirve de nada esas dietas. Y miren, ya lo están diciendo, estas academias se la piensan mucho antes de publicar algo oficialmente. No hay relación entre la fecha de introducción de los alimentos y el riesgo de asma. ¿Sí? No, ya, así de claro. Entonces, la obesidad, el otro punto, bueno, pues para simplificárselos, ¿qué creen? Pues tampoco, no hay mucha relación, no es clara. Parece haber más relación entre el peso al nacer y la obesidad, y es exactamente lo que estaban diciendo en la plática anterior. Es la teoría de Barker, la programación metabólica, el prepararte para un medio donde no va a haber comida. Parece tener mucho más peso que si te hayan amamantado o no. Ahora, la lactancia materna, en caso de proteger, porque lo que digo es que la evidencia es insuficiente. Sin embargo, no hay evidencia de que la lactancia materna engorde, Por eso, tal vez no sirva, o tal vez sí sirva, pero no es nociva. Bueno, el punto es que en caso de proteger, no es la medida más eficaz. Hay 1000 otras medidas eficaces que pueden tomar para prevenir la obesidad. Porque para empezar, la obesidad obedece a múltiples factores. Y de ellos el genético es de los menores, porque todavía no se ha detectado el gen o los genes de la obesidad. La industria farmacéutica lo persigue, porque eso puede darle un dineral, pero no existe, no se ha encontrado. Y si a este le agregamos todo lo de la epigenética, bueno, va a estar más complicado. Entonces, ¿se acuerdan que les puse que la evidencia más sólida son los ensayos clínicos controlados? A uno le doy la medicina, al otro no se la doy. Ninguno de los dos sabe quién la recibe y quién no, y observo. Bueno, los ensayos son muy caros. Los metaanálisis es juntar muchos estudios para poder decir, bueno, en 13,000 pacientes, ¿quién cree que puede costear 13,000 pacientes? Es carísimo. Pero a lo mejor hubo 100 estudios, ¿sí? Con 13 pacientes, no, con 130 pacientes. Ya con eso, con 100 pacientes, ya con eso alcanzo. Bueno, eso es lo que es el metaanálisis. Bueno, pues fíjense. ¿Ustedes conocen un estudio de 12 millones de personas? ¿No, verdad? Bueno, miren, a mí me tocó ayudar a hacer la Guía Nacional del Desnutrido para la Secretaría de Salud, y me acuerdo muy bien que nos decían, ¿dónde está la evidencia para las guías de salud de la OMS? ¿No saben? Nos pasamos días discutiendo para poder dar a entender a los que nos ayudaban con las guías que no hay evidencia, que nadie se puso a darle de comer a unos niños y ver a otros morir. Pero el protocolo de la OMS ha salvado millones de vidas. Bueno, pues miren, hay un evento histórico en el cual cerca de 12 millones de personas fueron sometidos a un programa intenso donde las calorías que recibían era menor a lo que tenían que gastar.
Eso se llama programa de adelgazamiento. Como menos de lo que necesito o gasto más energía de la que como. ¿Estamos? De los 12 millones no hay uno solo, uno que se haya quedado gordo. Todos los muertos y los que sobrevivieron de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial estaban en los huesos. No hay uno. Es horrible el ejemplo, pero lo escojo a propósito. Es imposible no adelgazar, fisiológicamente hablando. Fíjense lo pesado lo que les estoy diciendo. Es imposible no adelgazar. No, en 12 millones no hubo uno solo que se quedara gordo. No uno. Ahora piensen lo que les preguntaba de la luna. Pues ¿cuál es la diferencia? Pues solo piensen cómo trabajaron los que estaban en la NASA. ¿Qué motivación traían? Inmensa. Pero Homero Simpson, pues dice el presidente que va a haber menos gordos. Bueno, ahí está la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto era para decirles, la obesidad sí, pero la lactancia no es, no, está bien que se lleve, pero no piensen que por amamantar ya, es amamantar y muchas otras medidas de hábitos sanos. Con esto voy a terminar. Vean qué bonito. Les pongo aquí, porque dicen, bueno, ¿y entonces hacia dónde? Ya vimos que es útil, que no. Miren, esta es una muy bonita gráfica de la flora bacteriana, porque se habla mucho de probióticos hoy en día, ¿verdad? Todo el tiempo oyen hablar de eso. A ver, para los que no son médicos, prebiótico es la sustancia que favorece el crecimiento de las bacterias benéficas, las que queremos que sean benéficas para el organismo. ¿De acuerdo? Un probiótico es una bacteria benéfica para nosotros, por decirlo muy fácil. El probiótico es la bacteria. El pre es el precursor, prebiótico. Es la carnada para que crezca. Y el probiótico es el profesional, es la bacteria. Bueno, entonces, aquí se está analizando la flora, la composición de la flora bacteriana, ¿sí?, de los recién nacidos, según como hayan nacido. Y se ha comparado con la flora en las mamás. Fíjense bien, esta es la flora de la flora oral de la mamá. O sea, si tomamos muestras de la boca, esto es lo que hay. Solo vean los colores, no se preocupen, porque son todas estas bacterias. Aquí está la flora de la vagina. Como se dan cuenta, es diferente, ¿verdad? Aunque las dos son mucosas. Aquí está la flora, ¿sí?, del tracto gastrointestinal, o sea, a partir de evacuaciones, de un bebé que nació por vía vaginal. Aquí está la flora de la piel de la mamá. Aquí está la flora gastrointestinal de un bebé que nació por cesárea. ¿Por qué son estas comparaciones? Porque sabemos que los bebés tienen una flora particular. Bueno, entonces dijeron, esta flora y los bebés que nacen por parto tienen una flora muy parecida a la de la vagina. Pero la pregunta era, ¿y no estas bacterias son los lactobacilos? Aquí están. ¿No vendrán de la boca de la mamá cuando la mamá besa al bebé? No. ¿No vendrá de la piel, puesto que el bebé al amamantarse se pega a la piel? Pues no, miren, hay muy poco. Aquí hay muy poquito, en la boca ni hay. Bueno, entonces todo parece indicar que ¿de dónde viene? Esencialmente, pues del tracto vaginal. No es sorprendente ver que un niño que nace por cesárea tiene muy poquita flora de la que sabemos tiene efectos benéficos para muchas cosas de la salud. Bueno, muy bien. Bueno, son estos lactobacilos. Perdón, no pude cambiar el color de esta. Tanto es así que ahora a las fórmulas infantiles se les está empezando a meter probióticos. Bueno, vean esto. Para acabar, el riesgo de alergia. Si nadie en mi familia tiene alergia, nadie, yo tengo un 10% de riesgo de tener alguna forma de alergia a lo largo de mi vida. Si uno de mis familiares, mamá, papá o un hermano, tiene una forma de alergia, yo tengo entonces ya un riesgo del 50% de tener alguna alergia a lo largo de mi vida. Si dos familiares, mamá, papá, tienen alguna forma de alergia, aunque sean diferentes las alergias, entonces mi riesgo sube al 80% a lo largo de mi vida. ¿Se dan cuenta? Altísimo, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Aquí hay, en este estudio se comparó el riesgo de sufrir alguna forma de alergia en la infancia con los antecedentes de haber nacido, por ejemplo, sin ningún antecedente materno. O sea, mamá no tiene alergias y nací por parto. 1. O sea, el riesgo es el mismo que el de la población general. Eso significa, o sea, como un 10%. Pero vean, si yo nazco por parto, que también desde hace millones de años se nace por parto, ¿verdad? También es otro
cosa certificada desde hace millones de años, sube 2,5 veces más riesgo. ¿Se dan cuenta? O sea, un 30 y tantos. Pero si mi mamá tiene alguna forma de alergia y aparte nació por cesárea, vean cómo se dispara. ¿Quiénes nacieron por cesárea aquí? Levanten la mano, por favor. No hay pena, no dependía de ustedes. ¿Quiénes nacieron por parto? Bueno, porque no tenemos 5 años. Pregunten hoy a sus sobrinitos quiénes han nacido, a los papás de los sobrinitos. Vean, si no, aquí está la estadística. Aquí está lo que está pasando en México. Esta es la frecuencia de cesárea. La cesárea es lo que está en medio amarillo. Y esto es parto, es lo verde, que ha habido desde del 2000 al 2012, según la Encuesta Nacional de Salud. Bueno, pueden ver que la cesárea pasó del 30 al 45%, y que antes 70% de los niños nacían por parto, y en el 2012 solo el 35%. Ahora comparemos el sector privado con el público. Ahora es en naranja las cesáreas en el sector privado, en verde cesáreas también, pero en el sector público. Vean, en el 2000, 43% de los nacimientos por cesárea, 30 en el privado, 30 en el público. Vean, en el 2012, 70% de los nacimientos por cesárea, y lo que también es grave, en el público también subió de un 30 a un 41%. Eso es lo que está pasando hoy en día en México. Y aquí está la flora para demostrar de un niño con alergia, un niño sano que no tiene alergia, pero vean, uno que fue amamantado, regresando a leche materna. Vean, el alérgico tiene poca bifidobacteria, poco lactobacilo, tiene más de esto en el tracto gastrointestinal. Vean el niño sano que es amamantado. Ya se murió este. A ver si este tiene luz. Sí. Vean, el amamantado tiene una flora más parecida, diferente al atópico. Y vean, el niño sano pero alimentado con fórmula, vean, la flora se parece más a la del atópico. Falta ver si fuera por cesárea. Concluyamos. Entonces, la lactancia materna tal vez prevenga o no las enfermedades alérgicas, pero les recuerdo que la leche materna tal vez no sirva para prevenir. Es lo que se acaba de decir, no sabemos, ni la lactación, pero lo que sí es seguro, y es lo que se le olvida a muchos pediatras, es que el alérgico a la leche de vaca, pues si el problema es la vaca, elimínela, pues que se pongan a amamantar y ya, pues la mujer no es una vaca. En lugar de darles fórmulas, que amamanten. Si no pueden amamantar, y varias de las mujeres que tenemos en la clínica de lactancia son esas, que es alérgico. ¿Quiere usted amamantar? Sí, pues ya se deshizo de fórmula, de biberones, trae la leche en el cuerpo. Bueno, y para eso establece un protocolo de lactancia del que no hablaré hoy. Dieta de eliminación a la madre, y no en la madre como dicen muchos, en ciertos casos, pero estamos hablando de un niño alérgico, que es muy diferente. Bueno, ¿la leche materna es más adecuada para la nutrición y desarrollo? Sí. Da este lazo emocional que ayuda, favorece también la percepción. Esto es para la siguiente plática que se los pongo. El sabor de la leche materna favorece que el lactante vaya conociendo distintos sabores. Ahora, un bemol: la leche materna no da suficientes niveles de zinc ni de hierro después de los 6 meses. Entonces, todo niño amamantado debe recibir suplementos de hierro y vitaminas. Y a la hora de ser ablactado, si va a seguir siendo amamantado, ya hay varios estudios que están sugiriendo, por eso se lo dejan a sus pediatras, ¿verdad?, la introducción temprana de carne y huevo como vehículos de hierro y zinc desde los 6 meses de edad. Y ya vimos que no es por la lactancia que van a ser gordos o no. ¿De acuerdo? Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Descanso. ¿Alguien quiere preguntar? Presentar, por favor. Hola, buenas tardes. Días todavía. Mi nombre es Orquídea, soy mamá de 2 bebés, de 2 niñas, una de 4 años, otra de 2 años. ¿Hasta qué edad es aconsejable amamantar? Ambas las he amamantado, la primera 2 años, la segunda 2 años también. No sé hasta cuándo sea apropiado dejar de amamantar. De acuerdo, es una pregunta muy, muy común, muy, muy pertinente. Hay que distinguir.
entre lo que dicen las recomendaciones y la realidad, otra vez. La recomendación de la OMS y de muchos organismos son mínimo 6 meses. Y luego ya dicen, puede seguir hasta 2 años. Algunos organismos dicen hasta 2 años. El objetivo de esos lineamientos es proteger contra enfermedades infecciosas porque no dispongan de agua. Yo me digo ya después del año de edad, limpia, o estén en las condiciones donde se necesite ser muy precavido. Pero vuelvo a lo mismo, una criatura que tiene a su disposición agua limpia puede recibir una fórmula, una leche, lo que sea, pues hasta ya leche de bote, en buenas condiciones. ¿De acuerdo? Ese es uno. 2, tal vez otras mamás lo han experimentado. El pequeño problema que tiene la lactancia prolongada es que los niños, el destete se vuelve súper difícil, y de eso la OMS no dice nada. ¿Por qué? No hay que reprocharse, está salvando vidas. ¿Sí? Pero una cosa es que salvemos vidas y otra cosa es paciente por paciente. Yo en lo personal he visto cómo después de un año el destete es traumático, muy difícil, muy difícil. Puede, claro, pero se vuelve muy difícil para los dos, y favorece una relación fusional, demasiado fusional. Y luego los niños por cualquier cosa ya se quieren pegar a su mamá, por cualquier cosa. Entonces, ¿hasta cuándo? Tienen que saber que mínimo 6 meses, eso es lo que es lo biológico, lo útil. Cerca del año, tal vez, no hay problema. Pero ya cuando uno se va acercando al año hay que ir pensando y hay que irlo bajando. De todas maneras, naturalmente los niños, por comer más sólido, van tomando menos leche. Entonces, está previsto eso. De manera que no es necesario llegar a los 2 años. No en circunstancias como las de nuestra realidad aquí. ¿De acuerdo? Y eso favorece la independencia de la criatura también. ¿Sí?